Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles el día de hoy me ha quitado el sueño durante semanas. ¿Saben por qué? Porque hay secretos tan oscuros, tan profundos, que cuando los escuchas del otro lado de esa rejilla del confesionario, sientes que el peso del mundo cae sobre tus hombros. Esta historia que voy a compartirles hoy, bajo el sagrado sello del anonimato, por supuesto, es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que tienes más cerca. ¿Alguna vez han descubierto algo tan perturbador sobre alguien de su familia que literalmente no saben si contarlo destruiría todo o si callarlo los convertiría en cómplices? Pues eso exactamente le pasó a la protagonista de esta confesión. Una mujer joven, honesta, de buen corazón, que un día cualquiera estaba limpiando la casa de su suegra y encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que la haría venir corriendo a este confesionario con lágrimas en los ojos y el alma destrozada. Pero antes de continuar, quiero pedirles un favor enorme, mis queridos hermanos. Escriban en los comentarios de dónde nos están viendo, de qué ciudad de México o del mundo nos acompañan el día de hoy. Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias que comparto con ustedes. Y si aún no están suscritos a este canal, les pido de corazón que lo hagan. Necesitamos llegar a 1000 almas que quieran escuchar estos relatos que nos recuerdan que todos, absolutamente todos, cargamos con nuestras propias encruces. Denle like a este video si quieren que siga compartiendo estas confesiones que me llegan, porque créanme, hay muchísimas más historias que necesitan ser contadas. Ahora sí, déjenme contarles lo que pasó con Lupita, así le voy a llamar, para proteger su identidad, aunque ese no es su nombre real, por supuesto. Lupita llegó a mi parroquia un martes por la tarde, de esos días grises en Guadalajara, donde parece que hasta el cielo está triste. Venía con los ojos hinchados, se notaba que había llorado durante horas, tal vez días. Se arrodilló en el confesionario y antes de que yo pudiera decir algo, ella ya estaba sollozando. Me dijo que necesitaba confesar algo, pero que no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal, si debía seguir callada o si tenía que hablar. Y créanme, hermanos, cuando alguien empieza una confesión así, uno ya sabe que lo que viene es algo que va a remover hasta los cimientos. Lupita me contó que llevaba 5 años casada con Miguel, un hombre bueno según sus palabras, trabajador, detallista, de esos que todavía le llevaba flores los viernes sin ninguna razón especial. Se habían conocido en la universidad, se enamoraron como se enamora uno a los 20 años, con esa intensidad que te hace creer que nada malo puede pasar si están juntos. Miguel venía de una familia tradicional, de esas que todavía se reúnen todos los domingos a comer, donde la mamá es el centro de todo y todos los hijos, aunque ya sean adultos, siguen yendo a pedirle consejo para cualquier cosa. La suegra de Lupita, doña Estela, era una mujer de unos 60 años, viuda desde hacía casi 10 años, muy religiosa, de esas que no se pierden ni una misa, que tiene su rosario siempre en la bolsa y que en las reuniones familiares siempre está hablando de valores, de la importancia de la familia, del respeto y la honestidad. Lupita me contó que al principio la relación con su suegra era buena, nada del otro mundo, pero tampoco problemática. Doña Estela era de esas suegras que opinan de todo, que te dicen cómo debes cocinar el mole, cómo debes planchar las camisas de su hijo, que si los frijoles te quedaron muy aguados, que si la casa podría estar más limpia. Ya saben cómo son algunas suegras, ¿no? Pero Lupita lo llevaba bien porque Miguel siempre la defendía, siempre le decía a su mamá que respetara su espacio y que Lupita hacía las cosas muy bien. Entonces la convivencia era llevadera, no eran las mejores amigas, pero tampoco enemigas. Una relación normal entre suegra y nuera. Todo cambió un sábado por la mañana de hace como 3 meses. Miguel había salido con sus amigos a jugar fútbol,
una tradición que tenía desde la preparatoria, y Lupita decidió ir a casa de doña Estela porque la señora le había pedido ayuda para mover unas cajas del cuarto de arriba. Doña Estela vivía sola en una casa de 2 pisos en una colonia tranquila, de esas casas antiguas que tienen años pero que están bien cuidadas. Cuando Lupita llegó, doña Estela le agradeció mucho que viniera y le dijo que tenía que salir un momento a la farmacia porque se le había olvidado comprar una medicina, que si no le importaba empezar a bajar las cajas mientras ella volvía. Lupita le dijo que no había problema, que se fuera tranquila. Subió al 2º piso y entró a lo que antes había sido el cuarto de Miguel cuando era adolescente. Ahora era más bien una bodega donde doña Estela guardaba de todo: cajas con decoraciones navideñas, ropa vieja, álbumes de fotos, cosas que una acumula con los años y que no tiene corazón para tirar. Lupita empezó a bajar las cajas más accesibles, las que estaban enfrente, pero había una que estaba hasta el fondo del closet, metida detrás de unas cobijas viejas. Cuando intentó sacarla, la caja se atoró y al jalarla con más fuerza se abrió y todo el contenido se desparramó por el suelo. Papeles, folders, sobres amarillentos por el tiempo. Lupita empezó a recoger todo para meterlo de nuevo a la caja, y fue ahí cuando vio algo que le llamó la atención. Eran recortes de periódico, muchos recortes, todos doblados y guardados con mucho cuidado. El primero que tomó tenía un titular que decía algo así como: «Desaparece joven estudiante en Monterrey». La foto mostraba a un muchacho como de 20 años, sonriente, con el uniforme de una preparatoria. Lupita pensó que tal vez era algún conocido de la familia, alguien que había sido noticia hace años, y por eso doña Estela había guardado el recorte. Pero entonces vio otro recorte, y otro más. Todos eran casos similares, jóvenes desaparecidos, algunos de Monterrey, otros de ciudades cercanas, todos hombres entre 18 y 25 años, todos de hace como 30 o 35 años. Lo que más le llamó la atención a Lupita fue que en cada recorte doña Estela había hecho anotaciones con pluma, pequeñas notas al margen. En uno decía una fecha, en otro un nombre que no aparecía en la noticia, en otro había dibujado una pequeña cruz. Lupita sintió que algo no estaba bien, que eso no era normal. ¿Por qué alguien guardaría tantos recortes sobre desapariciones? ¿Por qué haría anotaciones en ellos? Siguió revisando y encontró un folder manila muy viejo, de esos que tienen los broches metálicos. Lo abrió con las manos temblorosas y adentro había fotografías que claramente habían sido tomadas sin que los sujetos se dieran cuenta. Eran fotos de jóvenes en la calle, en parques, saliendo de edificios. Algunas estaban tomadas de lejos, con un telefoto probablemente, y en la parte de atrás de cada foto había una fecha y unas iniciales. Lupita me contó que en ese momento sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. No entendía qué estaba viendo, pero sabía que era algo malo, algo muy malo. Siguió revisando con las manos temblando y encontró un cuaderno, de esos cuadernos profesionales que se usaban antes, con las pastas duras de color negro. Lo abrió y adentro había páginas y páginas escritas con la letra de doña Estela. Ella reconoció la caligrafía porque su suegra siempre le dejaba notitas en la cocina cuando los visitaba. Eran como entradas de diario, fechadas todas entre 1985 y 1992 aproximadamente. Comenzó a leer y lo que leyó la dejó helada. Doña Estela escribía sobre hombres jóvenes, sobre cómo los había conocido, sobre conversaciones que había tenido con ellos. Pero no era el diario de una mujer enamorada o de alguien recordando amistades. Era el diario de alguien que estaba obsesionado, que seguía a estas personas, que anotaba sus rutinas, sus horarios, dónde vivían, con quién salían.
En una entrada fechada en marzo de 1987, doña Estela escribía sobre un joven llamado Roberto al que había conocido en el mercado. Describía cada detalle de él, cómo vestía, cómo hablaba, y luego escribía que lo había seguido hasta su casa, que había anotado la dirección, que había vuelto varios días seguidos para observarlo. La entrada terminaba con una frase que a Lupita le puso la piel de gallina. Decía algo así como que Roberto había sido diferente a los demás, que había entendido al final, que había dejado de resistirse. Lupita pasó varias páginas más y todas las entradas eran similares. Nombres diferentes, fechas diferentes, pero el mismo patrón. Doña Estela escribía sobre jóvenes que conocía, que seguía, que observaba durante semanas o meses. Y cada historia terminaba de manera ambigua, con frases como «ya no tuve que preocuparme más», «por él» o «finalmente encontró paz», o «ahora descansa donde nadie puede encontrarlo». Algunas entradas eran más explícitas que otras. Hablaban de un lugar en las afueras de la ciudad, de un terreno que había pertenecido a su familia, de viajes nocturnos, de regresar sola cuando había salido acompañada. Lupita me dijo que en ese momento escuchó la puerta de abajo abrirse y la voz de doña Estela llamándola. Entró en pánico total, metió todo a la caja como pudo, la empujó de nuevo al fondo del closet, tapándola con las cobijas, y bajó corriendo las escaleras tratando de verse normal. Doña Estela la miró extraño y le preguntó si estaba bien, que por qué tenía esa cara. Lupita le dijo que se sentía un poco mareada, que tal vez había bajado las escaleras muy rápido y que mejor se iba a ir a su casa a descansar. Doña Estela insistió en que se quedara a tomar un té, pero Lupita prácticamente salió corriendo de ahí. Llegó a su casa y se encerró en el baño a llorar. Me dijo que no sabía qué hacer con lo que había visto, que no podía creer que su suegra, esa mujer que iba a misa todos los días, que organizaba las posadas en la colonia, que le había tejido suéteres a sus nietos, pudiera ser capaz de algo así. Pero lo había visto con sus propios ojos. Los recortes, las fotos, el diario, todo estaba ahí. Durante días no pudo dormir, no podía ver a doña Estela a los ojos cuando iban a las comidas familiares de los domingos. Miguel se daba cuenta de que algo le pasaba, le preguntaba constantemente qué tenía, si habían peleado con su mamá, si pasaba algo en el trabajo. Pero Lupita no sabía cómo decirle, «Oye, mi amor, creo que tu mamá mató a varios hombres hace 30 años y tiene todo documentado en una caja en su cuarto». 1900. Lupita me contó que intentó convencerse a sí misma de que tal vez había malinterpretado todo, de que tal vez los recortes eran de algún proyecto que doña Estela había hecho años atrás, algo relacionado con trabajo social o con la iglesia, que las fotos tenían alguna explicación lógica, pero entre más lo pensaba, menos sentido tenía esa explicación. ¿Qué tipo de proyecto benéfico involucra seguir a jóvenes sin su conocimiento? ¿Qué tipo de trabajo de la iglesia requiere que guardes recortes de periódico sobre desapariciones durante décadas? Y sobre todo, ¿cómo explicas las entradas del diario donde claramente se describe acoso, persecución y esas frases tan escalofriantes sobre personas que dejaron de resistirse o que encontraron paz? Pasaron 2 semanas y Lupita estaba al borde de un colapso nervioso. Miguel ya estaba realmente preocupado, pensaba que su esposa estaba enferma de algo grave y hasta le había pedido que fuera al doctor. Ella le decía que solo estaba estresada por el trabajo, que todo estaba bien, pero cada vez que veía a doña Estela sentía que se le revolvía el estómago. En las comidas familiares, cuando la suegra hablaba de la importancia de los valores cristianos, de la bondad, de ayudar al prójimo, Lupita tenía que morderse la lengua para no gritar todo lo que sabía. ¿Cómo podía esa mujer hablar de bondad cuando posiblemente había hecho cosas tan terribles? ¿Cómo podía rezar el rosario todos los días con esa conciencia?
Una noche, Lupita no aguantó más y decidió investigar por su cuenta. Esperó a que Miguel se quedara dormido y se levantó sigilosamente. Fue a la computadora y comenzó a buscar en internet los nombres que recordaba haber visto en los recortes y en el diario de doña Estela. Buscó casos de desapariciones en Monterrey entre 1985 y 1992. Lo que encontró la dejó sin aliento. Efectivamente, había varios casos documentados de jóvenes que desaparecieron en esa época y que nunca fueron encontrados. Las fechas coincidían con las entradas del diario. Los nombres coincidían. Las fotos en los artículos antiguos de periódicos digitalizados eran las mismas caras que había visto en las fotografías guardadas en esa caja. Lupita encontró que en 1988 hubo una investigación policial porque en menos de 2 años habían desaparecido 6 jóvenes en circunstancias similares. Todos eran estudiantes o trabajadores jóvenes, todos vivían solos o lejos de sus familias, todos fueron vistos por última vez en zonas céntricas de la ciudad. La policía nunca encontró conexión entre los casos y eventualmente las investigaciones se enfriaron porque no había pistas, no había testigos, no había cuerpos. Las familias siguieron buscando durante años, pero con el tiempo los casos se archivaron como personas desaparecidas sin resolver. Lo que más le aterró a Lupita fue encontrar un artículo de 1991 donde se mencionaba que la policía había entrevistado a varias personas que trabajaban o frecuentaban las zonas donde fueron vistos los jóvenes por última vez. Entre los entrevistados se mencionaba a voluntarios de organizaciones religiosas que hacían labor social en esas áreas. Doña Estela había sido voluntaria activa de su parroquia durante toda esa década. Lupita lo sabía porque la señora presumía constantemente de su trabajo con los más necesitados, de cómo había dedicado años de su vida a ayudar a jóvenes en situación vulnerable. Ahora, todo tomaba un significado completamente diferente y absolutamente siniestro. Lupita apagó la computadora con las manos temblorosas y se quedó sentada en la oscuridad de la sala por horas, solo pensando qué debía hacer. Si iba a la policía y resultaba que estaba en lo correcto, destruiría completamente a su familia. Miguel adoraba a su madre, sus cuñados también, los sobrinos. Toda la familia Fernández, así les voy a llamar, giraba alrededor de doña Estela. Ella era el pegamento que mantenía unida a esa familia. ¿Cómo les dices a todos ellos que la matriarca, la mujer que los crió, que les enseñó valores, que cuidó de ellos cuando estaban enfermos, posiblemente era una asesina serial que nunca fue capturada? Pero por otro lado, ¿cómo podía quedarse callada? Había familias que durante más de 30 años habían buscado a sus hijos, a sus hermanos, a sus novios. Familias que nunca supieron qué les pasó a sus seres queridos, que nunca pudieron darles sepultura, que nunca tuvieron respuestas. Si lo que Lupita había encontrado era real, esas familias merecían saber la verdad, merecían justicia, merecían finalmente poder cerrar ese capítulo tan doloroso de sus vidas. Pero darles eso a ellos significaba destruir a su propia familia. Significaba destruir a su esposo. Lupita me contó que durante los siguientes días estuvo dividida entre el terror y la culpa. Terror de que doña Estela se diera cuenta de que había visto la caja, de que supiera que ella sabía su secreto. Y culpa por no hacer nada al respecto, por seguir yendo a las comidas familiares como si nada, por besar la mejilla de su suegra cuando llegaba y se iba, por dejar que esa mujer cargara a sus futuros hijos si algún día los tenía. Cada interacción con doña Estela se volvió una tortura psicológica. Lupita analizaba cada palabra que su suegra decía, cada gesto, cada mirada, buscando señales de que era capaz de las cosas que ella sospechaba.
Un domingo en la comida familiar, doña Estela estaba contando una historia de cuando Miguel era niño, de cómo era travieso pero de buen corazón, y todos se reían recordando anécdotas. En un momento dado, doña Estela miró directamente a Lupita y le dijo que se veía muy pálida últimamente, que si estaba durmiendo bien, que si necesitaba algo. La manera en que lo dijo, el tono de su voz, hizo que Lupita sintiera un escalofrío recorrerle toda la espalda. ¿Era solo preocupación genuina de una suegra o había algo más detrás de esa pregunta? ¿Sospechaba doña Estela que Lupita había encontrado algo? Por eso estaba preguntando. Miguel, ajeno a todo, le dijo a su mamá que Lupita había estado estresada por el trabajo y que tal vez necesitaban tomarse unas vacaciones. Doña Estela entonces sugirió que por qué no se iban unos días a su casa de descanso en las afueras, que ella no la usaba casi nunca y que estarían solos, que sería perfecto para relajarse. Cuando dijo casa en las afueras, Lupita casi se atraganta con el agua que estaba tomando. En el diario, doña Estela había mencionado varias veces un terreno en las afueras, una propiedad familiar. Era la misma. ¿Era ese el lugar al que se refería en sus entradas cuando hablaba de donde nadie puede encontrarlo? Lupita rechazó la oferta inmediatamente. Inventó alguna excusa sobre compromisos laborales que no podía cancelar. Doña Estela insistió un poco, pero eventualmente dejó el tema. Sin embargo, Lupita notó que su suegra la observaba más de lo normal durante el resto de la comida, como estudiándola, como tratando de leer sus pensamientos. Cuando se despidieron y doña Estela la abrazó, Lupita sintió que se le helaba la sangre. Era el abrazo de una mujer que podía sonreír mientras te apuñalaba por la espalda, o al menos eso era lo que Lupita sentía en ese momento. Esa noche, ya en su casa, Miguel le preguntó qué le pasaba realmente. Le dijo que ya no aguantaba verla así, que claramente algo andaba mal y que necesitaba que confiara en él. Lupita casi se derrumba ahí mismo, casi le cuenta todo. Pero cuando abrió la boca para hablar, lo único que salió fue que se sentía abrumada por todo, que necesitaba tiempo para procesar algunas cosas. Miguel la abrazó y le dijo que lo que sea que estuviera pasando, podían enfrentarlo juntos, que para eso se habían casado, para estar en las buenas y en las malas. Esas palabras hicieron que Lupita se sintiera aún peor, porque sabía que lo que tenía que decirle no era algo que pudieran enfrentar juntos, era algo que los destruiría. Lupita me confesó que llegó un punto en que consideró hacer algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Pensó en regresar a casa de doña Estela cuando no estuviera, tomar la caja completa y destruir todo, quemar los recortes, las fotos, el diario, hacer que esa evidencia desapareciera para siempre. Así podría seguir con su vida, olvidar lo que había visto, proteger a su familia del dolor. Pero cada vez que pensaba en eso, veía las caras de esos jóvenes en las fotos, imaginaba a sus madres todavía preguntándose qué les pasó a sus hijos. Y sabía que no podría vivir con esa culpa. Destruir la evidencia sería convertirse en cómplice, sería traicionar a todas esas víctimas y a sus familias. Entonces Lupita decidió que necesitaba estar completamente segura antes de hacer o decir algo. Necesitaba volver a ver esa caja, leer más del diario, entender exactamente qué era lo que doña Estela había hecho. Tal vez, solo tal vez, había una explicación que no había considerado. Así que empezó a planear cómo podría regresar a esa casa sin levantar sospechas. Le dijo a doña Estela que se sentía mal por haberse ido tan rápido aquel día sin terminar de ayudarla con las cajas, y le preguntó si todavía necesitaba ayuda. Doña Estela le dijo que no se preocupara, que ella ya había acomodado todo. Pero Lupita insistió, dijo que quería pasar tiempo con ella, que últimamente habían estado un poco distantes. Doña Estela,
pareció genuinamente contenta con eso, e invitó a Lupita a comer a su casa el siguiente jueves, cuando Miguel estaría trabajando. Lupita aceptó, aunque por dentro estaba aterrada. Los días previos a ese jueves fueron de una angustia terrible. Lupita no sabía qué iba a hacer exactamente. Solo sabía que necesitaba encontrar una manera de subir de nuevo a ese cuarto y revisar esa caja más detenidamente. Tal vez podría tomar fotos con su celular de las páginas más importantes del diario, de los recortes, de todo. Tendría evidencia en caso de que necesitara ir a la policía. Llegó el jueves y Lupita se presentó en casa de doña Estela a las 2 de la tarde, como habían quedado. Su suegra había preparado pozole, el platillo favorito de Miguel, y tenía la mesa puesta muy bonita con flores frescas del jardín. Durante la comida conversaron de cosas triviales, de cómo iba el trabajo de Miguel, de los planes que tenían para las próximas vacaciones, de los chismes de la familia. Doña Estela estaba particularmente animada. Contó historias de cuando era joven, de cómo había conocido a su difunto esposo, de los viajes que habían hecho juntos. A cualquier persona le habría parecido una comida encantadora entre suegra y nuera. Pero Lupita estaba sentada ahí pensando en cómo esta mujer tan dulce y cariñosa podía guardar secretos tan oscuros. Después de comer, mientras tomaban café, Lupita vio su oportunidad. Le dijo a doña Estela que necesitaba usar el baño y doña Estela le indicó que usara el de arriba, que estaba más limpio. Lupita subió las escaleras con el corazón latiéndole a 1000 por hora. En lugar de ir al baño, entró rápidamente al cuarto donde estaba la caja. Fue directo al closet, movió las cobijas y ahí estaba. La sacó, la abrió y con manos temblorosas comenzó a tomar fotos con su celular de todo lo que podía. Fotografió páginas del diario, los recortes de periódico, las fotografías de los jóvenes. Trabajaba rápido, pero tratando de no hacer ruido. Estaba fotografiando una de las últimas entradas del diario, una fechada en diciembre de 1991, cuando escuchó pasos subiendo las escaleras. Entró en pánico total. Cerró la caja, la metió de nuevo al closet, tapó todo con las cobijas y salió del cuarto justo cuando doña Estela llegaba al final de las escaleras. Su suegra la miró con una expresión extraña y le preguntó qué hacía ahí si el baño estaba al otro lado del pasillo. Lupita, improvisando desesperadamente, le dijo que se había confundido de puerta, que todas las puertas se veían iguales y había entrado al cuarto por error. Doña Estela se le quedó viendo por unos segundos que a Lupita le parecieron eternos. Luego sonrió y le dijo que no había problema, que la casa era grande y era fácil confundirse. Pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Había algo en la manera en que doña Estela la miraba que hizo que Lupita sintiera que su suegra sabía exactamente lo que había estado haciendo ahí. Bajaron juntas y Lupita inventó una excusa de que tenía que irse porque había olvidado una reunión importante. Doña Estela no intentó detenerla esta vez, solo la acompañó a la puerta y se despidió con un beso en la mejilla y un hasta pronto, mijita, que sonó más a amenaza que a despedida cariñosa. 19:02. Lupita llegó a su casa temblando de pies a cabeza. Se encerró en su habitación y revisó las fotos que había tomado con su celular. Había logrado fotografiar aproximadamente 30 páginas del diario, una docena de recortes de periódico y varias de las fotografías que doña Estela tenía guardadas. Comenzó a leer detenidamente cada entrada del diario y lo que leyó confirmó sus peores sospechas. No había manera de malinterpretar lo que estaba escrito ahí. Doña Estela describía con detalles escalofriantes cómo había conocido a cada uno de estos jóvenes, cómo había ganado su confianza ofreciéndoles ayuda, trabajo o simplemente siendo amable con ellos. En una entrada de julio de 1986, doña Estela escribía sobre un muchacho llamado Carlos que había conocido en un albergue donde ella hacía voluntariado. Carlos venía de un pueblo pequeño.
Estaba estudiando en Monterrey, pero no tenía familia cerca. Doña Estela escribía que lo había invitado a comer varias veces, que le había dado ropa que ya no usaba su hijo mayor, que Carlos confiaba en ella completamente. La entrada continuaba describiendo cómo una noche lo había invitado a conocer el terreno familiar en las afueras de la ciudad, diciéndole que tal vez podría conseguirle trabajo de cuidador ahí. Carlos había aceptado encantado. Doña Estela escribía que habían ido en su camioneta vieja, que el camino era largo y oscuro, que Carlos iba contándole sobre sus sueños de terminar la carrera y regresar a su pueblo a ayudar a su familia. La entrada se volvía más perturbadora conforme avanzaba. Doña Estela describía cómo al llegar al terreno, que aparentemente estaba completamente aislado sin vecinos cerca, le había ofrecido a Carlos un té que había preparado. El muchacho había tomado el té mientras conversaban bajo las estrellas. Luego comenzó a sentirse mareado, confundido. Doña Estela escribía que le había puesto algo en la bebida, que siempre funcionaba rápido. Carlos intentó levantarse, pero cayó al suelo. Lo último que la entrada decía era que Carlos finalmente había dejado de hacer preguntas, que había encontrado paz en el lugar que ella había preparado para él hace semanas, y que nadie vendría a buscarlo a un terreno abandonado que oficialmente ya ni siquiera pertenecía a su familia, según los registros públicos, porque lo había vendido años atrás, pero en realidad seguía siendo de su propiedad bajo otro nombre. Lupita tuvo que dejar de leer porque se sintió físicamente enferma. Corrió al baño y vomitó. Esto no era una sospecha, no era una mala interpretación, era una confesión detallada de asesinato premeditado. Y no era solo Carlos. Había múltiples entradas similares con nombres diferentes: Roberto, Javier, Daniel, Andrés, Fernando. Todos jóvenes que estaban solos, vulnerables, que confiaron en una mujer mayor que parecía querer ayudarlos. Todos llevados a ese terreno bajo diferentes pretextos. Todos drogados. Todos mencionados en entradas que terminaban con esas frases escalofriantes sobre encontrar paz o dejar de resistirse. Lo más perturbador era el tono del diario. Doña Estela no escribía con remordimiento ni con culpa. Escribía como si estuviera documentando un proyecto, casi con orgullo. En algunas entradas hablaba de estos jóvenes como si les hubiera hecho un favor, como si haberlos llevado a ese lugar fuera un acto de misericordia. Escribía cosas como: él ya no tiene que sufrir en este mundo cruel, o ahora está libre de las tentaciones que lo habrían destruido. Era la escritura de alguien que había justificado completamente sus acciones en su propia mente, alguien que genuinamente creía que lo que hacía estaba bien, de alguna manera retorcida. Lupita pasó toda esa noche leyendo y releyendo las fotos, tomando notas, tratando de procesar todo. Contó al menos 9 nombres diferentes en las entradas que había logrado fotografiar, y eso que no había alcanzado a capturar todo el diario. ¿Cuántos más habría? ¿10? ¿15? ¿20? Durante años doña Estela había estado haciendo esto, seleccionando víctimas, ganándose su confianza, llevándolas a ese terreno, y aparentemente nadie había sospechado nunca de ella. Una mujer de mediana edad, respetable, religiosa, voluntaria en organizaciones benéficas. Nadie la veía como una amenaza. Era el disfraz perfecto. Al día siguiente era viernes y Miguel notó que Lupita no había dormido. Tenía ojeras profundas y estaba pálida como un fantasma. Le preguntó qué le pasaba y Lupita le dijo que no se sentía bien, que tal vez había comido algo que le cayó mal. Miguel insistió en que fuera al doctor, pero Lupita se negó. Ese fin de semana fue uno de los peores de su vida. Sabía que tenía que hacer algo, pero seguía sin saber qué exactamente. El lunes por la mañana, mientras Miguel se preparaba para ir al trabajo, sonó el timbre de su casa. Lupita fue a abrir y ahí estaba doña Estela con una canasta llena de tuppers con comida. «Buenos días, mijita»,
le dijo con esa sonrisa dulce que ahora a Lupita le parecía absolutamente siniestra. Me preocupé mucho por ti, él. Otro día porque te fuiste tan rápido, así que te traje comidita para que no tengas que cocinar si no te sientes bien. Miguel salió a saludar a su mamá, le agradeció el detalle y se fue al trabajo después de despedirse de ambas. Lupita se quedó sola con doña Estela en la puerta de su casa. Su suegra entró sin esperar invitación y fue directamente a la cocina a guardar los tuppers en el refrigerador. Lupita la seguía en silencio, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que doña Estela podría escucharlo. Doña Estela comenzó a hablar de cosas cotidianas, de que había preparado el guisado favorito de Miguel, de que el cuñado de Lupita había conseguido un nuevo trabajo, de que la vecina de al lado estaba remodelando su casa. Pero mientras hablaba, miraba a Lupita de una manera muy intensa, como evaluándola. En un momento dado, mientras sacaba uno de los tuppers del refrigerador para mostrarle a Lupita qué contenía cada uno, doña Estela dijo algo que hizo que a Lupita se le erizara cada vello del cuerpo. Dijo: mijita, tú sabes que la familia es lo más importante en este mundo, ¿verdad? La familia se protege entre sí. La familia guarda los secretos de la familia, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Lupita apenas pudo asentir con la cabeza. Doña Estela continuó: hay cosas en la vida que son mejor dejarlas en el pasado, cosas que si las sacas a la luz solo causan dolor innecesario a gente inocente. Tú me entiendes, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Lupita supo en ese momento que doña Estela sabía que ella había visto la caja, que había leído el diario, que lo sabía todo. Y esta visita no era un gesto de cariño, era una advertencia velada pero clara. Estaba diciéndole que se quedara callada, que protegiera a la familia, que mantuviera el secreto. Doña Estela se acercó a Lupita y le puso una mano en el hombro. Una mano que Lupita sintió como si pesara 1000 kilos. Su suegra le dijo con voz suave: tú eres parte de esta familia. Ahora, Lupita, eres la esposa de mi hijo. Eventualmente serás la madre de mis nietos. Sé que tomarás las decisiones correctas, las decisiones que protejan a los que amas. Luego la besó en la mejilla, tomó su bolsa y se fue, dejando a Lupita completamente paralizada en medio de su cocina. Lupita me contó que después de esa visita entró en un estado de pánico constante. Doña Estela básicamente le había dicho que sabía lo que había descubierto y que esperaba que se quedara callada. Pero lo más aterrador era la implicación detrás de sus palabras. Si Lupita no se quedaba callada, si decidía hablar, doña Estela había dejado claro que conocía su punto débil: Miguel, los futuros hijos que pudieran tener, la familia que Lupita amaba. Era una amenaza sin decir la palabra amenaza. Era: no digas nada o las personas que amas sufrirán las consecuencias. Durante las siguientes semanas, Lupita vivió en un estado constante de terror. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era doña Estela. Cada vez que Miguel llegaba tarde del trabajo, entraba en pánico pensando que algo le había pasado. No podía comer, apenas dormía. Miguel estaba desesperado. Le rogaba que le dijera qué le pasaba, que fuera al doctor, al psicólogo, a quien fuera. Pero Lupita no podía decirle nada porque ahora, además del miedo de destruir a su familia con la verdad, tenía el miedo de lo que doña Estela podría hacer si hablaba. Lupita empezó a investigar más sobre el terreno que doña Estela mencionaba en su diario. Buscó en registros públicos y efectivamente encontró que la familia Fernández había tenido una propiedad en las afueras de Monterrey, cerca de un pueblito llamado Santiago, pero que según los registros había sido vendida en 1983. Sin embargo, en el diario doña Estela mencionaba que seguía siendo de su propiedad bajo otro nombre. Lupita buscó terrenos en esa misma área, registrados bajo diferentes nombres, y encontró uno que estaba a nombre de Esteban Morales. Investigó más y descubrió que Esteban Morales
Era el nombre de soltera de doña Estela, su apellido materno. Había registrado el terreno usando su apellido materno y el nombre de un primo lejano que había fallecido años atrás. En los registros públicos aparecía como si ese primo hubiera comprado el terreno, pero en realidad era doña Estela quien lo controlaba. 1903. Lupita usó Google Maps para ver el terreno desde el satélite. Estaba completamente aislado, rodeado de vegetación densa, sin construcciones, visibles, con un solo camino de terracería que lo conectaba a la carretera principal. Era el lugar perfecto para hacer algo terrible sin que nadie te viera o escuchara. En las imágenes satelitales se podía ver que había algunas áreas donde la vegetación era menos densa, como si hubiera sido removida en algún momento y luego hubiera crecido de nuevo de manera diferente. Lupita se preguntó con horror si esas áreas eran donde doña Estela había enterrado a sus víctimas. Una noche, cuando Miguel ya estaba dormido, Lupita tomó una decisión. Necesitaba ir a ese terreno, necesitaba ver con sus propios ojos qué había ahí. Sabía que era peligroso, que probablemente era una locura, pero sentía que si no lo hacía, nunca tendría la certeza absoluta que necesitaba para tomar una decisión sobre qué hacer con toda esta información. Al día siguiente, le dijo a Miguel que iría a visitar a una amiga en Saltillo y que regresaría por la noche. Miguel no sospechó nada. Le dio dinero para el viaje y le pidió que manejara con cuidado. Pero Lupita no fue a Saltillo. Manejó hacia Santiago, hacia las coordenadas que había sacado del registro de la propiedad. Le tomó casi 2 horas llegar. El camino de terracería estaba en muy malas condiciones, lleno de baches y piedras. Lupita pensó que probablemente muy poca gente pasaba por ahí, lo cual explicaba cómo doña Estela había podido usar ese lugar durante años sin que nadie la viera. Finalmente llegó a una entrada marcada solo por un alambre de púas caído y un poste de madera viejo. No había ningún letrero, nada que indicara que ahí había una propiedad. Lupita estacionó su coche en el camino y caminó hacia el terreno. Estaba completamente silencioso. Solo se escuchaban los pájaros y el viento moviendo los árboles. Había restos de lo que alguna vez había sido una pequeña construcción, tal vez una casita de campo o una bodega, ahora casi completamente colapsada y cubierta de plantas trepadoras. Lupita caminó por el terreno con el corazón en la garganta, mirando el suelo, buscando no sabía exactamente qué. Señales, evidencia, algo que confirmara o negara lo que el diario describía. Entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. En una de las áreas donde la vegetación era diferente, menos densa, había pequeñas cruces de madera. Estaban medio escondidas entre los matorrales, viejas y deterioradas por el tiempo, pero ahí estaban. Lupita contó 7 cruces. 7. Se acercó a una de ellas con las piernas temblorosas. No tenía ninguna inscripción, ningún nombre. Solo era una cruz simple hecha con 2 pedazos de madera amarrados con alambre. Pero en la base de la cruz, medio enterrada en la tierra, había una piedra pintada de blanco con unas iniciales apenas visibles por el tiempo. RMS. Lupita recordó el diario. Uno de los nombres que había leído era Roberto. Roberto, algo que empezaba con M. Roberto Martínez, Roberto Morales. No estaba segura del apellido completo, pero las iniciales coincidían. Se acercó a otra cruz. En la y piedra de esa decía JLR. Otra más tenía DAS. Lupita sintió que se iba a desmayar. Esto era real. Todo era real. Esas cruces marcaban las tumbas de los jóvenes que doña Estela había asesinado. Los había enterrado ahí, en ese terreno aislado, y había puesto cruces para marcar los lugares. Era grotesco. Era como si doña Estela, en su mente retorcida, pensara que poner una cruz hacía que lo que había hecho fuera menos terrible, como si fuera algún tipo de ritual religioso en lugar de asesinato. Lupita
Sacó su celular y comenzó a tomar fotos de todo. Las cruces, el terreno, los restos de la construcción, todo. Pero mientras tomaba las fotos, escuchó el sonido de un motor acercándose. Entró en pánico absoluto. Se escondió detrás de unos arbustos grandes y observó. Una camioneta vieja llegó por el camino de terracería y se detuvo justo donde Lupita había dejado su coche. Del vehículo bajó doña Estela. Lupita sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Cómo era posible? ¿La había seguido? ¿Había adivinado que vendría aquí? Doña Estela miró el coche de Lupita, dio una vuelta alrededor de él y luego comenzó a caminar hacia el terreno. Lupita se hizo lo más pequeña posible detrás de los arbustos, tratando de no respirar, rezando para que su suegra no la encontrara. Doña Estela caminaba lentamente por el terreno, mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien. En un momento dado, doña Estela se detuvo exactamente frente al área donde estaban las cruces, a solo unos metros de donde Lupita estaba escondida. Su suegra se quedó ahí parada, mirando las cruces, y comenzó a hablar. Al principio Lupita pensó que estaba hablando por teléfono, pero luego se dio cuenta de que estaba hablando sola, o más bien estaba hablando con las tumbas. Doña Estela decía cosas como: «Ustedes entienden, ¿verdad? Yo solo quería ayudarlos. Este mundo es tan cruel con los jóvenes como ustedes. Yo les di paz, les di un lugar para descansar». Su voz era tranquila, casi maternal, como si estuviera hablando con niños pequeños. Luego, doña Estela dijo algo que hizo que a Lupita se le helara la sangre. Dijo: «Tengo que proteger a mi familia ahora. Mi familia no puede saber lo que hice por ustedes. Nadie puede saberlo. Y si alguien intenta decirles, tendré que protegerlos de esa persona también. Ustedes entienden, ¿verdad? La familia es lo más importante». Estaba hablando de Lupita. Estaba básicamente diciendo que si Lupita revelaba el secreto, doña Estela haría algo al respecto. Y, considerando dónde estaban paradas en ese momento, rodeadas de las tumbas de sus víctimas anteriores, la implicación era aterradora. Lupita no supo cuánto tiempo estuvo escondida ahí, paralizada del miedo, viendo a su suegra caminar por el terreno, tocar las cruces, hablar con los muertos. Eventualmente, doña Estela regresó a su camioneta y se fue. Lupita esperó otros 20 minutos antes de atreverse a salir de su escondite. Corrió a su coche temblando de pies a cabeza, arrancó y manejó de regreso a Monterrey tan rápido como pudo, sin importarle los baches ni nada. Lloró todo el camino de regreso. Cuando llegó a su casa, Miguel ya estaba ahí. Le preguntó cómo le había ido con su amiga y Lupita apenas pudo inventar una historia coherente. Esa noche no durmió absolutamente nada. Tenía las fotos del terreno en su celular, tenía las fotos del diario, tenía toda la evidencia que necesitaba para ir a la policía. Pero ahora también sabía con certeza que doña Estela era peligrosa, que estaba vigilándola, que sabía que Lupita conocía su secreto y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para protegerlo. Los siguientes días fueron un infierno. Lupita evitaba a doña Estela todo lo posible. Inventaba excusas para no ir a las comidas familiares, lo cual empezó a causar problemas con Miguel. Él no entendía por qué de repente su esposa no quería ver a su familia, por qué ponía pretextos todo el tiempo. Los cuñados de Lupita empezaron a comentar que se estaba comportando raro, que tal vez tenía problemas con doña Estela y por eso ya no iba a la casa. Miguel le preguntó directamente si había peleado con su mamá y Lupita le dijo que no, que simplemente estaba muy estresada con el trabajo y necesitaba espacio. Pero la situación se volvió insostenible cuando un día Miguel llegó a casa y le dijo que su mamá estaba preocupada por Lupita, que creía que estaba enferma de algo grave y que había hecho una cita para que fueran juntas al doctor. Lupita se negó rotundamente. Miguel se molestó.
Le dijo que su mamá solo estaba tratando de ayudar, que no entendía por qué Lupita la rechazaba tanto últimamente. Por primera vez en 5 años de matrimonio, tuvieron una pelea seria. Miguel le dijo que sentía que ya no conocía a su esposa, que no sabía qué le pasaba, pero que estaba cansado de que lo dejara afuera, que se suponía que eran un equipo. Lupita rompió a llorar en medio de la discusión y Miguel se ablandó inmediatamente. La abrazó y le dijo que lo sentía, que no quería pelear con ella, que solo quería ayudarla, pero no sabía cómo. Lupita estuvo a punto de contarle todo ahí mismo. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero entonces pensó en lo que doña Estela había dicho en el terreno, sobre proteger a su familia, y el miedo la paralizó de nuevo. Si le contaba a Miguel, ¿qué haría él? Iría a confrontar a su madre. ¿Y qué haría doña Estela entonces? Una mujer que había asesinado a por lo menos 7 personas, probablemente más. ¿Qué le impediría lastimar a su propio hijo si sentía que él la iba a traicionar? Esa noche, mientras Miguel dormía, Lupita se sentó en la sala con su celular en las manos, mirando todas las fotos que había tomado. La evidencia estaba ahí. Tenía el diario fotografiado, tenía fotos del terreno, de las cruces. Si iba a la policía con esto, podrían investigar, podrían excavar en esos lugares marcados con cruces, podrían finalmente darles justicia a esas familias que habían pasado más de 30 años sin saber qué les pasó a sus seres queridos, pero también destruiría completamente a Miguel, a sus cuñados, a los sobrinos, los convertiría en los hijos y nietos de una asesina serial. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que la mujer que te crió, que te enseñó valores, que te consolaba cuando llorabas, había hecho cosas tan monstruosas? Lupita pensó en cada una de esas familias que seguían buscando respuestas. Investigó algunos de los casos en Internet y encontró páginas de Facebook que los familiares todavía mantenían activas después de todos estos años. Había una señora que publicaba cada año el día del cumpleaños de su hijo desaparecido. Ponía fotos de él cuando era niño. Escribía que seguía esperando que algún día regresara a casa. El hijo llevaba más de 35 años desaparecido. Ella ya era una anciana, pero seguía esperando. Había una hermana que había creado toda una página dedicada a buscar a su hermano, con testimonios de personas que lo habían visto por última vez, con mapas marcando rutas, con súplicas pidiendo información, 30 años de búsqueda incansable. Lupita lloró leyendo esas publicaciones. Esas personas merecían saber la verdad, merecían poder enterrar a sus seres queridos con dignidad, merecían justicia, pero darles eso significaba destruir a las personas que ella amaba. Era una decisión imposible. ¿Cómo eliges entre la justicia para unos y la protección de otros? ¿Cómo decides qué familia merece más, la tuya o la de ellos? Durante semanas, Lupita vivió en este limbo, sin poder decidir qué hacer. La situación en casa se ponía cada vez peor. Miguel estaba frustrado, confundido y empezaba a distanciarse emocionalmente de ella. Doña Estela llamaba constantemente, se presentaba en la casa sin avisar, siempre con alguna excusa, siempre con esa sonrisa que ya no engañaba a Lupita. Cada visita era un recordatorio sutil pero claro de que doña Estela estaba vigilando, esperando ver qué iba a hacer Lupita con lo que sabía. Un domingo, la familia organizó una comida grande para celebrar el cumpleaños de uno de los cuñados de Lupita. Ella no quería ir, pero Miguel prácticamente le rogó. Le dijo que toda la familia estaba comentando sobre su ausencia, que su mamá estaba triste porque sentía que Lupita la estaba evitando, que por favor fuera aunque fuera solo un par de horas. Lupita finalmente aceptó para no crear más problemas. La comida fue en casa de doña Estela. Cuando llegaron, toda la familia ya estaba ahí. Los
cuñados con sus esposas y sus hijos, las tías, algunos primos. Todos saludaron a Lupita con cariño. Varios le comentaron que la habían extrañado, que por qué ya no iba seguido. Lupita ponía su mejor cara, sonreía, abrazaba a los sobrinos, pero por dentro estaba muriendo. Miraba a todos esos niños jugando en el jardín y pensaba en que si ella hablaba, si revelaba la verdad sobre su abuela, sus vidas cambiarían para siempre. Crecerían sabiendo que su abuelita, la que les hornea galletas y les cuenta cuentos antes de dormir, era una asesina. Durante la comida, doña Estela estaba particularmente atenta con Lupita. Le servía más comida, le preguntaba constantemente si estaba cómoda, si necesitaba algo. A ojos de los demás, era una suegra amorosa y atenta, pero Lupita veía la verdad detrás de esas acciones. Cada gesto de doña Estela era calculado, era un recordatorio de que ella era el centro de esta familia, de que destruirla a ella era destruir todo esto que Lupita veía alrededor. Todas estas personas sonriendo y riendo juntas. En un momento dado, doña Estela pidió la atención de todos. Dijo que quería hacer un brindis. Levantó su copa de vino y comenzó a hablar sobre la importancia de la familia, sobre cómo la familia es el tesoro más grande que tenemos en esta vida, sobre cómo debemos protegernos unos a otros pase lo que pase. Dijo que en esta familia hay lealtad, hay amor y hay confianza, y que eso es lo que nos hace fuertes. Mientras hablaba, miraba directamente a Lupita. Todos los demás pensaban que era un discurso emotivo y bonito, pero Lupita sabía que era un mensaje para ella. Doña Estela le estaba diciendo frente a toda la familia, sin que ellos se dieran cuenta, que esperaba su lealtad, que esperaba su silencio. Lupita no pudo más. Se disculpó diciendo que se sentía mal del estómago y se fue al baño. Se encerró ahí y se sentó en el suelo a llorar. Escuchó que tocaban la puerta y la voz de Miguel preguntando si estaba bien. Lupita le dijo que solo necesitaba un momento, que no se preocupara. Miguel se fue, pero entonces escuchó que tocaban de nuevo. Esta vez era la voz de doña Estela. «Mijita, ábreme por favor, solo quiero asegurarme de que estés bien». Lupita no quería abrir, pero sabía que si no lo hacía, doña Estela armaría un escándalo y toda la familia subiría a ver qué pasaba. Abrió la puerta y doña Estela entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Se quedaron ahí las dos en ese baño pequeño, mirándose. Doña Estela habló en voz baja, casi en un susurro. «Lupita, yo sé que tú eres una muchacha inteligente, sé que entiendes lo que está en juego aquí. Mi hijo te ama, toda esta familia te ama. Tú eres parte de nosotros ahora. Las cosas que pasaron hace muchos años, eso fue en otra vida. Yo era otra persona. Esos muchachos, ellos estaban perdidos. Yo solo traté de ayudarlos a encontrar paz. Tal vez lo hice de manera equivocada, pero mis intenciones eran buenas». Lupita no podía creer lo que estaba escuchando. Doña Estela estaba justificando lo que había hecho. Estaba tratando de convencerla de que asesinar a esos jóvenes había sido algún tipo de acto de misericordia. Lupita finalmente encontró su voz y le dijo, con voz temblorosa pero firme, «Usted mató a esas personas, los drogó, los enterró, les quitó la vida. Sus familias todavía los están buscando. ¿Cómo puede llamar a eso ayuda?» Doña Estela suspiró como si estuviera hablando con una niña que no entiende las cosas de adultos. «Lupita, tú no sabes cómo era esa época. Tú no conociste a esos muchachos. Todos tenían problemas, todos estaban solos, todos iban por mal camino. Yo los salvé de un futuro peor. Y sí, tal vez mis métodos no fueron los correctos, pero ya pasó. Ya fue hace tanto tiempo. ¿De qué sirve sacar eso ahora? Solo vas a causar dolor, vas a destruir a tu familia, a mi hijo, a esos niños que están allá abajo jugando. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que tus futuros hijos crezcan sabiendo que su abuela está en la cárcel? ¿Quieres que Miguel te mire con odio por haber destruido a su madre?»
Lupita sintió que las paredes del baño se cerraban sobre ella. Doña Estela continuó: tú y yo podemos olvidar esto, podemos dejarlo en el pasado donde pertenece. Yo te prometo que nunca volveré a hacer nada así. Esa parte de mi vida ya terminó. Podemos seguir siendo una familia feliz. Miguel nunca tiene que saber nada. Nadie tiene que saber nada. Solo tú y yo llevamos este secreto y lo enterramos junto con todo lo demás. ¿Me entiendes? Lupita no. Respondió. No podía. Doña Estela le puso una mano en el brazo, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que a Lupita le provocó náuseas. Su suegra le dijo: piénsalo bien, mijita. Piensa en Miguel. Piensa en el futuro que tienen juntos. Piensa en los hijos que van a tener. No tires todo eso por la borda por algo que pasó hace tanto tiempo y que ya no se puede cambiar. Los muertos están muertos. Nada de lo que hagas los va a traer de vuelta. Pero tu familia, tu esposo, tus futuros hijos, ellos están vivos. Ellos están aquí y te necesitan. Toma la decisión correcta. Doña Estela salió del baño dejando a Lupita sola de nuevo. Lupita se lavó la cara con agua fría, tratando de calmarse, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Su suegra básicamente le había pedido que fuera cómplice encubriendo sus crímenes. Le había pedido que eligiera a la familia Fernández sobre las familias de las víctimas, y lo había hecho de una manera tan manipuladora, tan calculada, que Lupita se dio cuenta de que doña Estela había estado planeando esta conversación, esperando el momento adecuado para tenerla. Lupita bajó las escaleras como pudo. Le dijo a Miguel que realmente no se sentía bien y que necesitaban irse. Miguel se disculpó con su familia. Doña Estela dijo que no se preocuparan, que esperaba que Lupita se sintiera mejor pronto, y los acompañó hasta la puerta. Al despedirse, abrazó a Lupita y le susurró al oído: confío en ti, mijita, sé que harás lo correcto. Fue una frase que sonaba cariñosa para cualquiera que la escuchara, pero Lupita entendió el significado real. Era otra advertencia, otro recordatorio de que doña Estela estaba esperando su decisión. En el coche de camino a casa, Miguel intentó conversar, pero Lupita solo miraba por la ventana en silencio. Cuando llegaron, Miguel le preparó un té, le dio una pastilla para el dolor de cabeza que ella dijo que tenía y la ayudó a acostarse. Él se quedó ahí sentado al lado de la cama, acariciándole el cabello, diciéndole que todo iba a estar bien, que probablemente solo era estrés y que pasaría. Y Lupita, acostada ahí mirando a su esposo, al hombre que amaba, pensó en lo irónico que era que él estaba tratando de consolarla sin saber que ella tenía el poder de destruir su vida con solo unas pocas palabras. Esa noche, cuando Miguel finalmente se quedó dormido, Lupita tomó una decisión. No podía seguir así, no podía vivir el resto de su vida cargando con este secreto, siendo cómplice del silencio, protegiendo a una asesina solo porque era la madre de su esposo. Pero tampoco podía simplemente ir a la policía sin antes hablar con Miguel. Él merecía saberlo, merecía escucharlo de ella antes de que se volviera un escándalo público. Sería devastador, probablemente terminaría su matrimonio, pero era lo correcto. Al día siguiente, Lupita le pidió a Miguel que se tomara el día libre del trabajo, que necesitaban hablar de algo importante. Miguel se preocupó inmediatamente, pensó que tal vez Lupita quería el divorcio o que estaba enferma de algo terminal. Lupita le dijo que se sentaran, que lo que tenía que decirle era difícil y necesitaba que él la escuchara completamente antes de reaccionar. Miguel accedió, nervioso, sin tener idea de lo que vendría. Lupita comenzó desde el principio. Le contó sobre el día que fue a ayudar a su mamá con las cajas, sobre la caja que encontró, sobre los recortes de periódico, las fotografías, el diario. Miguel al principio pensó que era algún tipo de broma de mal gusto. Se rió incómodo y le dijo que dejara de jugar.
Pero cuando vio la expresión en la cara de Lupita, cuando ella sacó su celular y comenzó a mostrarle las fotos que había tomado, su risa se desvaneció. Miguel tomó el celular con manos temblorosas y comenzó a ver las imágenes, las páginas del diario escritas con la letra de su madre, los recortes de periódico, las fotografías de los jóvenes. Lupita le iba explicando cada cosa, le iba contando lo que había leído, lo que había descubierto. Miguel se ponía cada vez más pálido, negaba con la cabeza, decía que no podía ser cierto, que tenía que haber una explicación. Entonces Lupita le mostró las fotos del terreno, de las cruces, y le contó que había ido ahí, que había visto con sus propios ojos las tumbas marcadas. Miguel dejó caer el celular y se puso de pie de un salto. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello, respirando agitadamente. No, esto no puede ser real. Mi mamá no puede haber hecho eso. Tú te equivocaste. Tiene que haber otra explicación. Lupita le dijo con voz suave pero firme que ojalá se hubiera equivocado, que había pasado semanas tratando de encontrar otra explicación, pero que no la había. La evidencia estaba ahí. Miguel se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. Lupita se acercó a él y trató de abrazarlo, pero Miguel se apartó. Se puso de pie de nuevo y le gritó por qué no se lo había dicho antes, por qué había esperado tanto tiempo, por qué había seguido yendo a la casa de su mamá sabiendo esto. Lupita trató de explicarle que no sabía cómo decírselo, que tenía miedo de destruirlo, que su propia mamá la había amenazado veladamente. Miguel no quería escuchar. Dijo que iba a ir a hablar con su mamá, que ella le iba a explicar todo, que seguramente había una razón. Lupita le rogó que no fuera, que no la confrontara sin antes pensar bien qué iban a hacer. Le dijo que doña Estela era peligrosa, que había matado a por lo menos 7 personas, que no sabían de qué era capaz si se sentía acorralada. Pero Miguel no la escuchaba. Tomó las llaves de su coche y salió de la casa. Lupita intentó seguirlo, pero él ya había arrancado. Ella se quedó ahí parada en la entrada de su casa, aterrada de lo que pudiera pasar. Miguel llegó a casa de su mamá hecho una furia. Doña Estela estaba en el jardín regando las plantas. Al ver a su hijo llegar así, supo inmediatamente que Lupita había hablado. Miguel entró a la casa sin saludar y subió directo al cuarto donde estaba la caja. Doña Estela lo siguió tratando de calmarlo, diciéndole que se sentaran a hablar tranquilamente. Pero Miguel encontró la caja, la abrió y comenzó a sacar todo: los recortes, las fotos, el diario. Lo puso todo sobre la cama y se volteó a ver a su mamá con lágrimas corriendo por su cara. «Dime que no es cierto», le suplicó. «Dime que hay una explicación. Dime que Lupita entendió mal». Doña Estela se quedó ahí parada, viendo todo esparcido sobre la cama, viendo a su hijo deshecho frente a ella. Y por primera vez en décadas su máscara se cayó. Ya no era la señora dulce y religiosa. Su expresión se volvió fría, casi indiferente. Se sentó en la orilla de la cama y le dijo a Miguel: «Mijito, siéntate, déjame explicarte». Miguel no se sentó, se quedó de pie, esperando. Doña Estela comenzó a contar una historia. Ella dijo que cuando era joven, cuando Miguel era apenas un niño, había pasado por una época muy difícil. Su esposo, el papá de Miguel, no era el hombre bueno y trabajador que todos creían. Era violento, la golpeaba, la humillaba. Doña Estela dijo que comenzó a hacer trabajo voluntario para escapar de la casa, para sentirse útil, para sentir que tenía algún control sobre su vida. Fue así como conoció a esos jóvenes, muchachos que estaban solos, vulnerables, y ella vio en ellos lo que su esposo había sido cuando era joven, antes de convertirse en un monstruo. Doña Estela explicó con voz monótona que algo se rompió dentro de ella. Empezó a obsesionarse con esos jóvenes, con prevenir que se convirtieran en hombres violentos como su esposo.
En su mente distorsionada, pensó que si los detenía antes de que pudieran lastimar a alguien, antes de que se convirtieran en abusadores, estaría salvando a futuras esposas, futuras familias. Dijo que cada uno de esos muchachos que llevó a ese terreno, en algún momento le había mostrado señales de violencia, de agresividad, y ella decidió que no podía permitir que siguieran existiendo. Miguel la escuchaba con horror absoluto. Le preguntó cómo podía justificar asesinar a personas inocentes basándose en suposiciones de lo que podrían llegar a ser. Doña Estela se encogió de hombros y dijo que en ese momento le parecía lógico, que ahora entendía que estaba enferma, que su juicio estaba nublado por el abuso que sufría. Dijo que cuando su esposo murió hace 10 años, esa parte oscura de ella también murió, que nunca más había tenido esos impulsos, que se había redimido a través de su trabajo en la iglesia y su devoción a Dios. Miguel se dejó caer en una silla completamente devastado. Le preguntó a su mamá cómo había podido vivir todos estos años como si nada, cómo había podido criar a sus hijos, abrazar a sus nietos, ir a misa todos los días, sabiendo lo que había hecho. Doña Estela lo miró con una expresión extraña, casi de sorpresa, como si no entendiera por qué eso era un problema. Le dijo que precisamente por eso había podido seguir adelante, porque sabía que lo que había hecho, aunque equivocado en la forma, había prevenido males mayores. Dijo que cada noche rezaba por las almas de esos muchachos, que les pedía perdón, pero que también les agradecía por su sacrificio involuntario, que había salvado a mujeres que nunca conocerían. Miguel no podía procesar lo que estaba escuchando. Su madre no mostraba remordimiento real, solo ofrecía justificaciones retorcidas. Le preguntó por las familias de esas víctimas, por las madres que todavía estaban buscando a sus hijos después de más de 30 años. Doña Estela desvió la mirada y dijo que eso era lo que más le dolía, que sabía que esas familias sufrían, pero que revelar la verdad ahora solo causaría más dolor sin traer ningún beneficio real. Los muchachos están muertos, dijo, nada va a cambiar eso. Pero ustedes, mi familia, todavía están aquí, vivos, y los puedo perder si esto sale a la luz. Miguel se puso de pie bruscamente, tirando la silla. Le dijo a su madre que no podía creer que estuviera preocupada por sí misma en ese momento, que había asesinado a personas inocentes, y lo único que le importaba era proteger su secreto. Doña Estela también se puso de pie y por primera vez su voz se elevó. Le gritó que todo lo que había hecho en su vida había sido por su familia, por protegerlos, por darles una buena vida. Dijo que había aguantado años de abuso de su esposo sin decir nada para mantener la familia unida, que había trabajado incansablemente para darles a sus hijos todo lo que necesitaban y que sí, había cometido errores terribles, pero que no iba a permitir que esos errores destruyeran todo lo que había construido. Miguel sintió que no conocía a la mujer que tenía enfrente. Esta no era su mamá, o tal vez siempre había sido así y él nunca lo había visto. Le dijo que tenía que entregarse, que tenía que ir a la policía y confesar lo que había hecho. Doña Estela se rió, una risa amarga y fría. ¿Y destruir a toda la familia en el proceso?, preguntó. ¿Convertir a tus hermanos, a tus sobrinos, en los hijos y nietos de una asesina serial? ¿Hacer que Lupita tenga que vivir con eso? Porque tú sabes que si yo voy a la cárcel, todos los medios van a estar aquí, van a investigar cada detalle de nuestras vidas, van a convertir esto en un circo mediático. Tus hijos, cuando los tengas, van a crecer con el apellido Fernández siendo sinónimo de horror. Miguel se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar de nuevo. Doña Estela se acercó a él y trató de ponerle una mano en el hombro, pero Miguel se apartó violentamente. «No me toques», le dijo con voz quebrada. «No te me acerques». Doña Estela retrocedió.
su expresión mostrando por primera vez algo parecido al dolor genuino. «Mijito, por favor», dijo con voz suplicante, «yo soy tu mamá, yo te cambié los pañales, te cuidé cuando estabas enfermo, te apoyé en todo, todo lo que soy, todo lo que he hecho ha sido por ustedes, mis hijos. No dejes que unos errores del pasado destruyan todo eso». Miguel negó con la cabeza. «Esos no fueron errores, mamá, fueron asesinatos. Mataste a 7 personas por lo menos, tal vez más. ¿Cómo esperas que yo viva con eso? ¿Cómo esperas que Lupita viva con eso? ¿Cómo vamos a criar hijos sabiendo que su abuela es una asesina?» Doña Estela cambió de táctica. Su voz se volvió más dura, más calculada. «Si van a la policía», dijo, «yo no voy a ir sola. Les voy a contar a todos cómo Lupita supo durante meses y no dijo nada. Cómo entró a mi casa sin permiso y revisó mis cosas privadas. Cómo me confrontó y decidió quedarse callada. La van a acusar de obstrucción a la justicia, de encubrimiento. Su vida también quedará destruida». Miguel se quedó helado. Su madre estaba amenazando a su esposa. Doña Estela continuó, «¿Y tus hermanos? ¿Qué crees que van a pensar cuando sepan que tú sabías y los mantuviste en la ignorancia? Van a sentirse traicionados por ti también. Esta familia se va a desintegrar, Miguel, y tú vas a ser responsable de eso tanto como yo. ¿Es eso lo que quieres?» Miguel sintió que el cuarto daba vueltas. Su madre tenía razón en una cosa: esto destruiría a toda la familia. Pero ¿cómo podía quedarse callado? ¿Cómo podía ser cómplice de esto? Salió de la casa de su madre sin decir otra palabra. Subió a su coche y se quedó ahí sentado por horas, solo pensando, llorando, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Finalmente arrancó y manejó sin rumbo fijo por la ciudad. Cuando finalmente regresó a su casa, ya era de noche. Lupita lo estaba esperando, muerta de preocupación porque no había contestado ninguna de sus llamadas. Al verlo entrar, supo por su expresión que Miguel había hablado con doña Estela. Se sentaron en la sala y Miguel le contó todo lo que su madre había dicho. Lupita escuchaba con el corazón roto, viendo al hombre que amaba completamente destrozado. Cuando Miguel terminó de contar, se quedaron en silencio por largo rato. Finalmente, Miguel habló. «No sé qué hacer, Lupita», le dijo. «Sé que lo correcto es ir a la policía, pero si hacemos eso, destruimos todo. Mis hermanos, sus familias, todos van a sufrir por algo que ni siquiera sabían. Y mi mamá tiene razón. Tú también vas a enfrentar consecuencias legales por haber sabido y no haber reportado inmediatamente». Lupita le tomó la mano. «Lo sé», le dijo, «he pensado en eso todos estos días. Pero Miguel, hay familias que han esperado más de 30 años por respuestas. Tenemos derecho a negarles eso solo para protegernos a nosotros mismos». Miguel la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero son completos desconocidos, Lupita, y mi familia, la gente que amo, va a quedar destruida. ¿Cómo elijo entre ellos?». Lupita no tenía respuesta para eso, porque ella misma había estado haciéndose la misma pregunta durante semanas. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Al día siguiente, Miguel llamó a su trabajo y dijo que estaba enfermo. Lupita hizo lo mismo. Se quedaron en casa tratando de decidir qué hacer. Miguel en un momento sugirió que tal vez podrían contactar anónimamente a la policía, darles una pista sobre el terreno sin revelar cómo obtuvieron la información. Lupita le explicó que ella había estado en ese terreno, que probablemente había dejado huellas, evidencia de su presencia. Si la policía investigaba, eventualmente la conexión los llevaría a ella y luego a doña Estela. Miguel entonces sugirió que simplemente se mudaran lejos, a otra ciudad o incluso a otro país, que dejaran todo atrás y empezaran de nuevo sin tener que tomar una decisión.
Pero Lupita sabía que eso no funcionaría, que no importaba qué tan lejos se fueran. El secreto los seguiría, los consumiría eventualmente. Ya estaba consumiéndolos y apenas habían pasado unos meses desde que lo descubrió. Pasaron 3 días encerrados en su casa, sin ver a nadie, sin contestar llamadas de la familia que preguntaba dónde estaban. Doña Estela llamaba constantemente, pero ninguno de los dos contestaba. Finalmente, al 4.º día, alguien tocó a su puerta. Era uno de los cuñados de Lupita, preocupado porque no habían contestado a nadie. Miguel abrió la puerta y le dijo que habían estado enfermos, que estaban mejor ya. El cuñado entró y les dijo que doña Estela estaba muy preocupada, que llevaba días tratando de comunicarse con ellos sin éxito, que si había pasado algo. Miguel le aseguró que todo estaba bien, que solo habían necesitado unos días para recuperarse. El cuñado pareció aliviado y les contó que doña Estela había organizado una comida familiar para el siguiente domingo, que esperaba que ya pudieran asistir. Después de que el cuñado se fue, Miguel y Lupita se miraron. La vida seguía, la familia seguía funcionando como siempre, ajena completamente a la bomba que estaba a punto de explotar en su centro. Miguel tomó una decisión. Le dijo a Lupita que no podían seguir así, que tenían que hacer algo definitivo o se volverían locos. Propuso que fueran juntos a hablar una última vez con doña Estela, que le dieran la oportunidad de entregarse voluntariamente, de confesar y al menos tener algo de control sobre cómo salía la historia. Si ella se negaba, entonces irían a la policía sin importar las consecuencias. Lupita estuvo de acuerdo, aunque ambos sabían que doña Estela probablemente no aceptaría. El sábado por la mañana fueron juntos a casa de doña Estela. Ella abrió la puerta con una sonrisa tensa, como si hubiera estado esperándolos. Los hizo pasar y los 3 se sentaron en la sala. Miguel habló primero. Le dijo a su madre que había pasado toda la semana pensando, que entendía que ella había sufrido, que su padre la había maltratado, pero que eso no justificaba lo que había hecho. Le dijo que las familias de esas víctimas merecían saber la verdad, merecían poder enterrar a sus seres queridos. Le pidió que por favor considerara entregarse, que confesara, y al menos así podría controlar la narrativa, podría explicar su estado mental en esa época, tal vez conseguir un trato más favorable. Doña Estela los escuchó en lindos silencio. Cuando Miguel terminó de hablar, ella negó con la cabeza lentamente. «No voy a hacer eso, mijito», dijo con calma. «No voy a destruir esta familia por algo que pasó hace tantos años. Esos muchachos ya están en paz. Sus familias eventualmente también encontrarán paz y seguirán adelante, pero si yo confieso, esta familia nunca encontrará paz. Ustedes van a cargar con esto por el resto de sus vidas, sus hijos van a cargar con esto, mis otros hijos y sus familias van a sufrir. No lo voy a permitir». Miguel se inclinó hacia adelante con desesperación en su voz. «Entonces nos estás obligando a nosotros a ir a la policía, mamá. Nos estás obligando a ser nosotros quienes te entreguen». Doña Estela lo miró fijamente. «Si hacen eso», dijo, «van a tener que vivir sabiendo que destruyeron a su propia familia. Van a tener que ver a tus hermanos sufrir, a los niños crecer con ese estigma, a toda la comunidad señalándonos. ¿Y para qué, Miguel? ¿Para qué? Los muertos no van a volver a la vida. Sus familias van a saber la verdad, pero eso no va a aliviar décadas de dolor, solo va a añadir más preguntas, más trauma». Lupita finalmente habló. «Con todo respeto, señora Estela», dijo temblando, «pero esas familias tienen derecho a saber. Yo he leído sus publicaciones en internet. Todavía publican cada año en el cumpleaños de sus hijos desaparecidos. Todavía los buscan. Una de las mamás tiene más de 80 años y sigue esperando que su hijo vuelva a casa. ¿No cree que ella merece saber la verdad antes de morir? ¿No merece poder ir a poner flores en la tumba real de su hijo en lugar de un cenotafio vacío?
Doña Estela se puso de pie abruptamente. «Suficiente», dijo con voz dura. «Yo ya tomé mi decisión y no va a cambiar. Ustedes dos ahora tienen que tomar la suya. Pueden ir a la policía si quieren. Es su decisión, pero sepan que van a cargar con las consecuencias el resto de sus vidas. No solo las consecuencias legales para Lupita por encubrimiento, sino las consecuencias de haber destruido a esta familia. Cada vez que vean a sus sobrinos llorando porque los molestan en la escuela por ser nietos de una asesina, recuerden que ustedes eligieron eso. Cada vez que sus propios hijos les pregunten por qué su abuela está en la cárcel, recuerden que ustedes eligieron eso. Miguel y Lupita salieron de esa casa sintiendo que les habían quitado un peso de encima, pero que les habían puesto otro mucho más pesado. Al menos ya no tenían que seguir con la incertidumbre de qué decisión tomar. Doña Estela había dejado claro que no iba a entregarse, lo cual significaba que ellos tenían que actuar. Esa noche, después de horas de conversación, lágrimas y abrazos, tomaron su decisión final. Al día siguiente, domingo por la mañana, Miguel llamó a sus hermanos y les pidió que se reunieran en su casa, que tenía que decirles algo importante. Los cuñados llegaron confundidos, preguntando qué era tan urgente. Miguel, con Lupita a su lado tomándole la mano, les contó todo, les mostró las fotos, les explicó lo que habían encontrado, les contó sobre la confrontación con su madre. Los hermanos reaccionaron con incredulidad, shock, negación. Uno de ellos gritó que era mentira, que seguramente Lupita había inventado todo porque odiaba a doña Estela. Otro se puso a llorar inmediatamente. El más joven simplemente se quedó en shock, sin poder procesar lo que estaba escuchando. Fue una de las conversaciones más difíciles que Miguel había tenido en su vida. Sus hermanos pasaron por todas las etapas del duelo en cuestión de horas. Negación, ira, negociación, depresión. Algunos querían ir inmediatamente a confrontar a su madre, otros decían que debían mantenerlo en secreto, que la familia era lo primero. Pero Miguel les explicó que él y Lupita ya habían tomado la decisión de ir a la policía, que les estaban contando primero para que pudieran prepararse, para que no los tomara por sorpresa cuando saliera en las noticias. La familia se dividió inmediatamente. Dos de los hermanos entendieron la decisión de Miguel aunque les doliera, reconocían que era lo correcto moralmente, aunque fuera devastador personalmente. Pero el hermano mayor, el más cercano a doña Estela, les gritó que eran unos traidores, que cómo iban a hacer eso a su propia madre, que la familia se mantenía unida pase lo que pase. Salió de la casa furioso diciendo que iba a advertirle a su mamá para que pudiera escapar o prepararse. Miguel y Lupita supieron entonces que tenían que actuar rápido. Esa misma tarde fueron a la estación de policía. Pidieron hablar con alguien de casos antiguos, de homicidios sin resolver. Les tomó horas explicar todo, mostrar las fotos, dar todas las direcciones y ubicaciones. Los policías al principio eran escépticos. Esto sonaba demasiado descabellado, pero cuando vieron la evidencia fotográfica del diario, los recortes y especialmente las fotos del terreno con las cruces, supieron que era algo serio. Esa misma noche, la policía fue a casa de doña Estela. Ella abrió la puerta tranquilamente, como si hubiera estado esperándolos. No opuso resistencia cuando le leyeron sus derechos, no pidió un abogado inicialmente, simplemente se dejó esposar y subir a la patrulla. Los vecinos salieron a ver qué pasaba, murmurando entre ellos, sacando sus celulares para grabar. La noticia se esparció rápidamente por la colonia, luego por toda la ciudad. Al día siguiente, los medios estaban en todas partes. La historia de la asesina serial religiosa que había operado en Monterrey por años sin ser detectada era el titular principal en todos los noticieros. Excavaron el terreno y encontraron exactamente lo que el diario describía: restos humanos en las ubicaciones marcadas por las cruces.
9 cuerpos en total, no 7 como Lupita había contado inicialmente. 2 más que no habían estado marcados o cuyas cruces se habían perdido con el tiempo. Las familias de las víctimas fueron contactadas. Después de más de 30 años, finalmente tenían respuestas. Algunas reaccionaron, con alivio mezclado con dolor renovado. Otras con ira hacia doña Estela, pero también hacia el sistema que no había podido resolver los casos antes. Una de las madres, la señora de 80 años que Lupita había mencionado, murió 2 semanas después de que le informaran que habían encontrado a su hijo. Los médicos dijeron que fue de causas naturales, pero su familia dijo que murió de un corazón roto, que finalmente pudo rendirse después de décadas de búsqueda incesante. La familia Fernández quedó destrozada como doña Estela había predicho. El hermano mayor nunca le volvió a hablar a Miguel, lo culpaba por haber traicionado a su madre. Los otros hermanos mantuvieron contacto esporádico, pero las reuniones familiares se acabaron. La familia como unidad dejó de existir. Los sobrinos de Miguel efectivamente sufrieron bullying en la escuela. Algunos tuvieron que cambiar de colegio, otros recibieron terapia por años para poder procesar que su abuela era una asesina serial. Miguel y Lupita enfrentaron sus propios problemas. Lupita fue investigada por la fiscalía por posible encubrimiento. Eventualmente decidieron no presentar cargos considerando que había ido voluntariamente a confesar y que el tiempo entre su descubrimiento y su reporte, aunque significativo, no había resultado en la pérdida de evidencia crucial. Pero el proceso legal fue agotador y humillante. Su matrimonio sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Miguel cayó en una depresión profunda, culpándose a sí mismo por no haber visto las señales antes, por haber crecido en la misma casa que una asesina y nunca haberse dado cuenta. Lupita también necesitó terapia. Las pesadillas sobre encontrar esa caja, sobre el terreno con las cruces, la persiguieron durante años. Doña Estela fue condenada a múltiples sentencias de prisión que sumaban más de 150 años. En el juicio, finalmente mostró algo de emoción. Lloró cuando le leyeron los nombres de sus víctimas uno por uno. Su defensa intentó argumentar locura temporal, abuso doméstico como factor atenuante, pero la evidencia del diario mostraba demasiada premeditación, demasiada planificación metódica. El jurado deliberó apenas 3 horas antes de declararla culpable de 9 cargos de asesinato en primer grado. Desde la cárcel, doña Estela le escribió una carta a Miguel. Le decía que entendía por qué había hecho lo que hizo, que no lo culpaba, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Miguel nunca respondió esa carta, tampoco las siguientes que ella mandó. Nunca fue a visitarla a la prisión. Sus hermanos sí la visitaban ocasionalmente, divididos entre el amor a su madre y el horror por sus acciones. Pero Miguel no pudo. Para él, la mujer que había sido su madre murió el día que leyó ese diario. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, si alguna vez se encuentran cargando un secreto tan pesado que sienten que los va a aplastar, busquen ayuda, hablen con alguien, no dejen que los consuma por dentro. Y si les gustó esta historia, si los hizo reflexionar, déjenme un like. Suscríbanse al canal para más relatos como este y cuéntenme en los comentarios qué opinan. Hasta la próxima, hermanos.